Bien, para que nosotros podamos instalar un sistema operativo, vamos a ver el día de hoy algo muy importante que en esta era digital se está manejando. Es algo que se llama virtualización. Vamos a basarnos en el material de un curso de la Fundación Carlos Slim, que es Fundamentos de Virtualización. ¿Qué es la virtualización? ¿Qué nos imaginamos? Cuando decimos algo virtual es algo que no existe físicamente. ¿Qué pasa con estas máquinas virtuales? Nosotros tenemos una computadora y tenemos, por ejemplo, una computadora con 4 GB en RAM y tenemos un disco de 1 tera. Ahí tenemos un microprocesador a 2.5 que es dual core. Entonces, físicamente nosotros tenemos una computadora. Imaginémonos una computadora de manera física. Pero esa computadora que nosotros tenemos, podemos instalarle un software que va a poder crear máquinas, es decir, ese software que nosotros estamos instalando en nuestra computadora física nos va a dar la posibilidad de crear virtualmente otras máquinas, es decir, puedo tener otras computadoras dentro de mi computadora, que vamos a ver más adelante los términos correctos. Entonces, físicamente yo tengo un equipo con las características, pero ese equipo yo le estoy instalando un software y ese software me va a permitir crear otras máquinas virtuales que van a compartir el hardware de la máquina física. Aquí es muy importante, si hablo de compartir hardware, entonces estoy hablando que la máquina física debe tener la suficiente cantidad de hardware para que yo pueda compartirlo con las demás máquinas. Y la virtualización ayuda muchísimo, ya es de mucha ayuda. Vamos a ver primero entonces en qué consiste la parte del término. Máquina virtual. Una máquina virtual o VM o VM, que es Virtual Machine, es un sistema operativo instalado en un software, el cual imita un hardware dedicado a un solo usuario. Entonces aquí estamos hablando que es un software que está instalado y que está imitando utilizar el hardware. Aquí es muy importante porque se comparte todo ese hardware. Una máquina virtual va a cumplir las siguientes características, va a tener eficiencia, duplicidad, aislamiento. Esta es la estructura que podemos ver de una máquina virtual. Cuando hablamos de duplicidad, es que no se distingue la ejecución entre una máquina de escritorio o una máquina virtual. Es decir, no se va a distinguir la ejecución entre una máquina, entre mi máquina física, la llamemos a máquina anfitrión, y mi máquina virtual. Yo puedo seguir trabajando normalmente en mi servidor o en mi laptop. Puedo agarrar mi laptop. Recuerden que aquí nosotros vamos a ver que todo esto lo vamos a hacer en nuestra laptop porque no tenemos los recursos para comprar un servidor. Pero si nosotros tuviésemos los recursos para comprar un servidor, entonces esto lo haríamos en una arquitectura especialmente para servidores. Pero para cumplir con la materia, para cumplir con la integradora, tenemos que utilizar nuestra laptop como servidor. Pero recuerden que al final de cuentas no tiene los requerimientos de hardware para poder funcionar como servidor. ¿Vamos? Bueno, entonces, en caso de baja disponibilidad de recursos, habrá diferencia en ejecución reflejada en el tiempo de ejecución. Es muy importante. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo 3 máquinas virtuales instaladas, dentro de la máquina del software de máquina virtual, yo creo 3 máquinas virtuales y cada máquina virtual le digo que voy a utilizar 1 giga en RAM y yo en realidad solo tengo 2 gigas y pongo a correr las 3 máquinas al mismo tiempo, entonces no va a funcionar porque físicamente yo solo tengo 2 gigas y he creado una máquina virtual he creado 3 máquinas virtuales con 1 giga cada una. Cuando yo ejecute las 3 va a ser 3 gigas en RAM y en realidad yo solo tengo una. Entonces cosas como esa es muy importante. Tenemos aislamiento, es decir, se pueden ejecutar muchas máquinas virtuales. Aquí las máquinas virtuales son totalmente independientes. Siempre lo único que van a depender de qué tanto hardware se tiene. Las características del hardware. La eficiencia se ejecuta con una velocidad muy cercana a la del hardware. 3. Existen diferentes tecnologías de virtualización como son simuladores. Estos son un software con funciones específicas de una máquina de escritorio o de un servidor que corre en cualquier hardware. Tenemos simuladores y tenemos emuladores que estos ya duplican el comportamiento del hardware. Sus aplicaciones tienen una rápida ejecución, pero sus funciones son generales. ¿Vamos? Entonces, esa es la parte, ¿ya? Entonces también tenemos aquí sistemas operativos virtuales, ya que tenemos que es un modelo de funcionamiento y eficiencia igual que la máquina de inicio.
Entonces, estos sistemas operativos virtuales están dentro de una máquina física y eso lo vamos a aprender, lo que vamos a manejar. Tenemos también las máquinas, tipos de máquinas virtuales de duplicidad, tenemos máquinas virtuales del sistema. Aquí quiero que entendamos dos cosas. Tenemos la parte del anfitrión y tenemos la parte del huésped. El anfitrión viene siendo la máquina física, tu laptop, esa viene siendo el anfitrión, y el huésped viene siendo la máquina virtual que tú estás creando dentro de ese software. ¿Y cómo se va a llamar ese software? Ese software va a recibir el nombre de Hyper-V, que ese es el que permite crear esas máquinas virtuales. Tienes tu máquina anfitrión y sobre esa máquina anfitrión tú instalas ese software y ese software te permite crear máquinas virtuales dentro de ese propio software. Entonces, el anfitrión es la máquina de escritorio, ya dijimos, el huésped se refiere a lo que está dentro de la máquina virtual. En grandes rasgos, esto es el concepto de virtualización, es uno de los grandes temas que hoy en día se manejan y la mayoría de los hosting o servidores se dedican a ofrecer eso, virtualización. Bueno, pero ahora vamos a hablar de Hyper-V, ¿ya? Este es un software de virtualización que hace la emulación de un ambiente completo de hardware y crea las máquinas virtuales. Vamos a ver que hay diferentes tipos de software para hacer esto. ¿Y esto qué es lo que hace? Intercepta las llamadas al sistema de una máquina virtual y coordina directamente el acceso a los recursos. Existen diferentes tipos. Aquí quiero que entendamos primero que existen diferentes tipos de crear virtualización o de implementarlo. El primer tipo está localizado en el hardware. La comunicación entre este y la máquina virtual es directa. El sistema operativo que hospeda las máquinas virtuales no es necesario porque el Hyper-V corre directamente en una máquina virtual. Yo puedo tener un servidor, un servidor con tecnología especialmente para servidores y yo puedo virtualizar sin necesidad de tener un sistema operativo instalado. Si yo no necesito tener un Windows Server o un GNU Linux o un Unix y sobre eso instalar un sistema, un software que me permita hacer virtualización, no es necesario. El primer tipo es de que corre sobre el hardware. Sobre el hardware yo creo las máquinas virtuales y ya está funcionando y están compartiendo todo el hardware, tanto memoria como cuotas de disco duro y todo. No necesito, al final de cuentas, yo no necesito tener un sistema operativo instalado. Esa es una de las grandes ventajas de la virtualización. En entornos muy grandes no se necesita tener instalado un sistema operativo anfitrión y sobre eso instalar un software. No, la virtualización se hace directamente desde el hardware. El segundo tipo está en el sistema operativo que administra las máquinas virtuales, hecho mediante la configuración del hardware del sistema anfitrión. Sin embargo, al agregar la administración de los diferentes sistemas operativos, se agrega un nivel extra en la arquitectura computacional. Ahora, aquí esto es lo interesante. El segundo tipo es que yo necesito tener instalado un sistema operativo, ya sea un Windows o un GNU Linux, para que yo pueda hacer la virtualización y sobre eso yo voy a instalar el software. Por ejemplo, este es un ejemplo de una máquina virtual, de un software, de un Hyper-V que se dedica a hacer virtualización. Existen diferentes tipos de software, dentro de ellos los más comunes están VMware, que es de Oracle, VMware no tiene su propia empresa, VMware, y tenemos lo que es VirtualBox, que es de Oracle. VirtualBox es de código de software libre y VMware es pagado, entonces hay diferentes características para cada uno. Dependiendo las funcionalidades que uno necesite, va a ser lo que para lo que vamos a requerir. Pero nosotros vamos a trabajar con VirtualBox y vamos a trabajar del tipo número 2 de virtualización, porque vamos a necesitar tener instalado nuestro Windows para poder trabajar e instalar lo que es una máquina virtual. Si vuelvo a repetir, si tuviésemos un servidor físico, no podríamos trabajar en el tipo 1, pero como no tenemos nosotros un servidor,
Entonces vamos a trabajar con lo que es el tipo 2, que es tener instalado un sistema operativo, y sobre ese sistema operativo nosotros vamos a crear nuestras máquinas virtuales. Esto es muy interesante porque vamos a aprender que cómo nosotros podemos tener muchas máquinas virtuales y estar corriendo las máquinas virtuales, pero recuerda que eso, la única desventaja es que necesitamos tener una buena cantidad de memoria RAM, que es lo que exige la virtualización sobre un sistema operativo. Ahora es el turno de que contestes unas pequeñas preguntas. Anota tus respuestas en libreta o en una hoja en blanco y tómale una foto y envíalo por el medio que han acordado con el maestro, a través de la plataforma o por el grupo de WhatsApp.